Mientras sigues con tu vida diaria, hay una ecuación matemática desarrollándose que convierte el Bitcoin multimillonario no en una cuestión de especulación, sino en una inevitabilidad aritmética. Considera estas cifras específicas. La oferta monetaria M2 global se sitúa actualmente en 123 billones de dólares. La deuda mundial ha alcanzado los 323 billones de dólares. En contraste, Bitcoin tiene una oferta máxima de solo 21 millones de monedas, con el 95% ya minado. El halving de abril de 2024 redujo la nueva emisión a solo 450 monedas al día. Estamos siendo testigos de la mayor expansión monetaria de la historia, colisionando con la curva de oferta más inelástica jamás diseñada. Las matemáticas ya han determinado dónde termina esto. La única variable es el tiempo. Que Bitcoin alcance de 1 a 5 millones por moneda no es una fantasía de mercado alcista. Es el suelo cuando la moneda fiduciaria completa su ciclo de devaluación. Bitcoin tiene un límite estricto de 21 millones de monedas que no se puede cambiar sin destruir el propio protocolo. Ya hemos minado el 95% del total de la oferta que existirá jamás. Compara eso con el oro, que crece un 1,7% anualmente. Los bancos centrales tienen reservas que pueden vender. Se descubren nuevos yacimientos y el stock en superficie se sitúa en 216,000 toneladas métricas. Sin embargo, nadie sabe la cantidad exacta. Bitcoin es completamente diferente. Cada moneda está registrada en un libro de contabilidad público, y el mecanismo de halving reduce automáticamente a la mitad las recompensas de minería cada 4 años. En abril de 2024, las recompensas bajaron de 6,25 a 3.125 Bitcoin por bloque, creando solo 450 nuevas monedas al día. Esto es una inelasticidad absoluta de la oferta. Cuando la demanda aumenta, la oferta no puede responder. No hay producción de emergencia, no hay autoridad central y el código se ejecuta automáticamente sin importar el precio, la demanda o la presión política. Hemos minado 19,95 millones de Bitcoin, dejando solo 1,05 millones por minar en los próximos 116 años. La nueva emisión ya está por debajo del 1% anual, y el halving de 2028 la reducirá a 225 monedas diarias. Luego está la pérdida permanente. Entre 3 y 4 millones de Bitcoin se han perdido para siempre por claves privadas extraviadas. A diferencia del oro que se vuelve a fundir, el Bitcoin perdido sigue perdido. La oferta accesible es probablemente de 17 a 18 millones de monedas y está disminuyendo. La acumulación institucional retira aún más. BlackRock tiene 800,000 Bitcoin. MicroStrategy tiene 592,000. Son reservas estratégicas sin intención de vender en décadas. Cuando las instituciones bloquean la oferta, la flotación negociable se evapora. Solo el ETF de BlackRock ha visto entradas de 57,000 millones desde enero de 2024, eliminando sistemáticamente la oferta del mercado. Todo es observable: oferta máxima fija, emisión decreciente programada en el protocolo, pérdida permanente que continúa anualmente y acumulación institucional acelerada. La M2 global se sitúa en 123 billones de dólares y ha aumentado en 30 billones desde 2020. Esos son 30 billones creados en solo 4 años. La deuda global total ha alcanzado los 323 billones con una relación deuda u-PIB del 326%. Esto significa que el mundo debe más de 3 veces su producción anual. La deuda federal de EEUU asciende a 38 billones con una relación deuda-PIB del 125%, gastando 1,2 billones anualmente solo en intereses, más que todo el presupuesto de defensa. Japón alcanzó el 230% de deuda PAS-PIB. La UE está financiando el 73% de la nueva deuda mediante expansión monetaria, y China añadió 2,2 billones en 2024. Esto se está acelerando. La deuda a esta escala no puede ser pagada de forma tradicional. Cuando la relación deuda-PIB supera el 125%, los gobiernos se enfrentan a 3 opciones: impago y desencadenar una depresión, imponer austeridad causando un colapso político o inflar la deuda.
A lo largo de la historia, los gobiernos siempre eligen la inflación, imprimen moneda, compran su propia deuda y dejan que la inflación erosione las obligaciones. La deuda no desaparece, se transfiere a los poseedores de la moneda a través de la pérdida de poder adquisitivo. EUU expandió la M2 de 15 billones en 2019 a 21 billones en 2021, 6 billones en 2 años. La Fed compró 4 billones en valores gubernamentales durante la pandemia, imprimiendo dinero y comprando su propia deuda. Eso es devaluación monetaria por definición. Tenemos 123 billones en M2 en crecimiento y 323 billones en deuda siendo atendida, creando una imposibilidad matemática de reembolso. El capital busca activos que no puedan ser inflados. Oferta fija fuera del control gubernamental. El oro sirvió este papel con una capitalización de mercado de 25 billones. Pero el oro tiene limitaciones. La oferta crece, puede ser confiscado, es difícil de transportar y los precios más altos fomentan más minería. Bitcoin lo resuelve todo. La oferta no puede superar los 21 millones. Puedes mover 1.000 millones de dólares a través de fronteras al instante y es completamente inelástico. Precios más altos no crean más. Si Bitcoin captura solo el 10% de la prima monetaria del oro, modesto dadas sus propiedades superiores, eso es una capitalización de mercado de 2,5 billones. Divide por 18 millones de monedas accesibles y obtienes 139,000 por Bitcoin. Ya hemos superado eso, y estos son suelos conservadores. En enero de 2024, la SEC aprobó los ETF de Bitcoin al contado, desencadenando la adopción de ETF más rápida de la historia financiera. El IBIT de BlackRock alcanzó los 50,000 millones en 10 meses. El siguiente ETF más rápido tardó 2011 días en alcanzar los 100,000 millones. Se proyecta que IBIT lo alcanzará en solo 435 días. Las entradas totales de ETF alcanzaron los 57,000 millones para octubre de 2025. Esto no son inversores minoristas, son fondos de pensiones, fundaciones, fondos soberanos y tesorerías corporativas. Harvard tiene Bitcoin, Soros posicionó su fondo y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi triplicó su asignación. Son instituciones con un horizonte temporal de varias décadas construyendo reservas estratégicas. MicroStrategy posee 592,000 Bitcoin, el 3% de la oferta total, sin intención de vender. Las instituciones controlan ahora 1,86 millones de Bitcoin, mientras que las tesorerías corporativas poseen 1,98 millones. Eso es el 6,5% de la oferta total inmovilizada. En periodos pico, los ETF compraban 10,000 monedas diarias, mientras que la minería produce solo 450. Las compras institucionales superaron la oferta en más de 7 veces, un desequilibrio que no puede sostenerse sin un movimiento masivo de precios. Cuando el halving de 2028 reduzca la oferta a 225 diarias y la demanda institucional mantenga incluso la mitad de su ritmo actual de 5,000 diarias, la relación se convierte en 22-1. Estamos observando una válvula unidireccional. La oferta no puede aumentar. La emisión disminuye a la mitad cada 4 años y la acumulación institucional se acelera. Solo el precio se ajusta. Goldman proyecta las criptomonedas institucionales en el 52% de las alternativas y BlackRock recomienda una asignación del 1 al 2% contra la devaluación del dólar. La orientación general está influyendo en billones. Repasemos las matemáticas reales que apuntan a objetivos de varios millones de dólares. Comenzamos con 123 billones en M2 y 323 billones en deuda, ambos en aumento. Cuando la deuda PIB supera el 125%, la devaluación se acelera. El oro representa 2,5 billones de reservas de los bancos centrales, aproximadamente el 10%. Si Bitcoin alcanza solo el 5%, la mitad de la asignación del oro con la M2 actual, eso es una capitalización de mercado de 6 billones. Divide por 18 millones de monedas accesibles y obtienes 333,000 por Bitcoin. Y eso asume que la M2 se mantiene plana, lo cual no sucederá. La M2 ha crecido un 6% anualmente durante una década.
A las tasas actuales, la M2 alcanzará los 160 billones para 2030. Una asignación de reserva del 5% significa 8 billones o 454 mil por moneda. Estos son escenarios conservadores. Estudia la década de 1970, cuando el dólar se desvinculó del oro. La inflación se disparó y el oro pasó de 35 a 850 dólares, un retorno de 24 veces en 9 años, mientras el capital huía de la devaluación. Las características monetarias de Bitcoin son superiores y el capital digital se mueve exponencialmente más rápido. Un rendimiento similar desde 100.000 nos da 2 millones por moneda. La riqueza global de alto patrimonio neto asciende a 84 billones. Solo el 2% asignado a Bitcoin representa 1,68 billones de demanda sobre una oferta de 18 millones, o 93.000 por moneda. Ya hemos superado eso. Una asignación del 5%, conservadora para un activo con un rendimiento superior durante 15 años, da 233.000. Una asignación del 10% alcanza los 467.000. El argumento de Mark Moss sobre el suelo sugiere de 1 a 3 millones basándose en la expansión de la M2 más que Bitcoin logre una prima monetaria del 5 al 10%, no un pico de burbuja, sino una valoración en estado estacionario como reserva global. 5 millones requieren el 25% de la prima del oro con una M2 futura de 160 billones. Pero eso asume una moneda fiduciaria estable. Si las grandes crisis se aceleran, el dólar pierde su estatus de reserva, el euro se enfrenta a una crisis existencial o el yen sufre una hiperinflación, la huida hacia activos no devaluables no se detiene en el 25%. Considera una prima monetaria del 50% con una M2 de 200 billones a medida que la moneda fiduciaria pierde legitimidad. Esos son 100 billones direccionables. 50 billones divididos por 18 millones equivalen a 2,77 millones por moneda. Un precio de 5 millones de dólares asume que Bitcoin se convierte en la reserva dominante a medida que la moneda fiduciaria completa su colapso. Esto requiere que la M2 alcance los 250 billones, que Bitcoin capture una prima del 50 al 60% y que la oferta accesible se limite a 16 millones debido a pérdidas. Las matemáticas determinan el precio. Las variables son el tiempo y el porcentaje capturado. Abordemos las principales objeciones porque merecen consideración. Primero, Bitcoin no tiene valor intrínseco, pero examina el valor intrínseco del oro. La demanda industrial representa solo el 10%. El otro 90% es prima monetaria y joyería, lo que significa que la gente lo valora porque otros lo hacen. Y los gobiernos no pueden crear más fácilmente. La propuesta de valor de Bitcoin se basa en propiedades monetarias superiores, escasez perfecta matemáticamente verificada, divisibilidad infinita, transportabilidad instantánea y verificabilidad completa a través de la cadena de bloques. El valor intrínseco de Bitcoin es la certeza matemática de la oferta más la seguridad de la red, posiblemente la propiedad monetaria más tangible jamás creada. Segundo, los gobiernos lo prohibirán, lo intentarán. China prohibió la minería y las operaciones, y éstas simplemente se trasladaron. La red no se rompió y la tasa de hash se recuperó a nuevos máximos. Aquí está la cuestión. Los gobiernos prohíben las amenazas a su poder. Cada intento de prohibición valida que Bitcoin funciona como se pretende. Como sistema monetario fuera del control centralizado, cuanto más lo prohíben, más obvia es su necesidad. Tercero, riesgo tecnológico. La computación cuántica rompe la criptografía o surge un error catastrófico. Bitcoin ha funcionado durante 16 años sin fallos críticos a pesar de billones en incentivos para encontrar exploits. Las amenazas cuánticas son reales, pero se enmarcan en un plazo de 10 a 20 años. Bitcoin puede actualizarse a algoritmos resistentes a la cuántica antes de que eso se convierta en una amenaza real. Este es un problema de ingeniería con soluciones conocidas. Cuarto, quizás esta vez sea diferente. Los gobiernos escapan a través del crecimiento, la innovación o la disciplina. Históricamente,
Ningún gobierno con una relación deuda-PIB superior al 125% escapó solo a través del crecimiento. ¿Por qué? El crecimiento requiere inversión, la inversión requiere capital, y el capital se consume al pagar la deuda. EU gasta 1,2 billones anualmente en intereses, dinero que no puede financiar infraestructura, educación o productividad. Los costes de los intereses desplazan el gasto en crecimiento, reduciendo el crecimiento, aumentando la deuda PIB y aumentando los costes de los intereses. Es un bucle sin fin. Ninguno de estos rompe las matemáticas fundamentales. Deuda impagable más oferta fija más adopción institucional equivale a apreciación. Puedes debatir la magnitud y el momento, pero no la dirección fundamental. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Permíteme repasar los principios clave. Primero, esto no es especulación en el sentido tradicional. Te estás posicionando para dinámicas observables ya en movimiento. Si los gobiernos siguen inflando la deuda para hacerla desaparecer, y la historia dice que lo harán, mantener activos no inflacionarios es una estrategia defensiva, no una apuesta agresiva. Segundo, escala según tu convicción. Si no estás seguro, del 1 al 2% del patrimonio neto líquido. Si tienes mucha convicción, del 5 al 10% manteniendo la diversificación. Tercero, la custodia importa. Si no son tus claves, no son tus monedas. Los exchanges pueden congelar, restringir o confiscar. La autocustodia a través de carteras de hardware elimina Bitcoin del control institucional. Mantenerlo fuera del sistema es clave. Dejarlo en los exchanges anula el propósito. Cuarto, el horizonte temporal lo es todo. Bitcoin es volátil en meses, pero a lo largo de décadas sigue la expansión monetaria. Si necesitas liquidez en 12 meses, esta es una posición inapropiada. Para la próxima década, a medida que los sistemas se reestructuren, la volatilidad se vuelve irrelevante. Quinto, las monedas digitales de los bancos centrales lo harán más difícil una vez implementadas. A medida que los gobiernos implementen monedas programables, mover riqueza entre sistemas se volverá difícil. La ventana para establecer posiciones fuera de la infraestructura tradicional se está estrechando. Sexto, esto requiere convicción. La presión social para ser razonable será intensa. Colegas, asesores y familiares lo llamarán imprudente. Operan bajo viejos paradigmas donde los bonos eran seguros y el efectivo era estable. Ese paradigma se está rompiendo. Séptimo, acepta la contrapartida. La volatilidad es el precio de los activos no devaluables. ¿Quieres estabilidad? Mantén bonos del gobierno, pero entiende que esos bonos se denominan en una moneda sistemáticamente devaluada para inflar la deuda. Elige estabilidad nominal o preservación del poder adquisitivo. No puedes tener ambas. Estamos viviendo la etapa terminal de la moneda fiduciaria basada en deuda colisionando con el primer activo digital perfectamente escaso. Las matemáticas no son complicadas. Deuda impagable más impresión ilimitada, más oferta fija, equivale a apreciación. No predigo 5 millones con certeza. Estoy mostrando que esa capacidad existe. La infraestructura está construida, la devaluación se está acelerando, la adopción es operativa y la oferta está matemáticamente restringida. Si los gobiernos siguen eligiendo la inflación, y todo sugiere que lo harán, el capital fluye hacia la preservación. 1 a 5 millones no es euforia, es el punto final cuando Bitcoin alcanza del 5 al 25% de la prima monetaria global durante una devaluación activa. Esto no es especulación, sino aritmética sobre sistemas observables. Dentro de 18 meses, la infraestructura de transición principal se completa. Los pilotos de CBDC entran en funcionamiento, los controles de capital se normalizan y las alternativas se estrechan. Las asignaciones institucionales que están ocurriendo ahora a través de BlackRock, Fidelity y los fondos soberanos representan una anticipación de lo que ven venir. Los ricos ya están posicionados, no porque sean más inteligentes, sino porque están jugando un juego diferente.
No optimizar los rendimientos trimestrales, sino preservar el poder adquisitivo a través de los cambios de régimen. Ellos tienen la regla mientras tú tienes lo que se mide. Este es el mismo punto de decisión al que se enfrentaron los tenedores de efectivo en la década de 1970, los ciudadanos de Weimar y todo tenedor de una moneda en devaluación en la historia. Mantén el activo que se derrite fingiendo que la estabilidad existe, o posiciona en activos no devaluables y acepta la volatilidad como el precio de la preservación. Las matemáticas ya dicen hacia dónde va esto. La única pregunta es, ¿actuarás antes de que se cierre la ventana? Bitcoin se dirige a 1 a 5 millones, no por narrativas de adopción, sino porque ahí es donde lo llevan las matemáticas. Cuando 123 billones de M2 más 323 billones de deuda colisionan con 21 millones de oferta fija, no es ficción, es matemáticas. Los mecanismos de control no están por llegar, ya están aquí. La devaluación no es teórica, es operativa. El shock de oferta no se predice, es observable. Si este análisis cambió tu forma de ver el futuro matemático de tu riqueza, asegúrate de suscribirte y darle me gusta al video. Estamos desenterrando la historia económica que intentaron ocultar y mapeando el futuro que no pueden controlar. Mantente a la vanguardia de la transición. El próximo gran avance en el libro mayor global se revelará pronto.